estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, este miércoles los invitamos a escuchar una entrevista que le hizo Mariano Espina a Juan Pablo Ronderos, socio fundador de la consultora MAP, en la que analizó los desafíos que enfrentará la economía argentina en este 2026. 1. El INDEC publicó ayer el dato de inflación de diciembre. El Instituto Nacional Estadístico reveló que el índice de precios al consumidor del último mes del año pasado se aceleró a 2,8% desde el 2,5% de noviembre, por lo que la inflación acumulada en 2025 cerró en 31,5%, la más baja para un año calendario desde 2017. Durante diciembre, el índice registró su cuarto aumento mensual consecutivo y el nivel más alto desde abril, impulsado al alza por aumentos en regulados, principalmente transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con el esperado impacto del precio de la carne. En contraste, los precios estacionales se mantuvieron contenidos con una variación de 0,6%, pero la inflación núcleo se aceleró a 3% desde el 2,6% previo. Revelado el dato de inflación de diciembre, queda también estipulado el ritmo al que ajustarán las bandas cambiarias el próximo mes. Con este 2,8% que informó el INDEC, las bandas se ampliarán a ese ritmo en febrero y el techo de la banda alcanzará los 1.608 pesos con 60 centavos al cierre de ese mes. Tras el dato de inflación, el mercado estará atento ahora a la primera licitación de deuda del año que enfrentará este miércoles la Secretaría de Finanzas. En un contexto de liquidez acotada, con bancos necesitados de pesos, el equipo económico dispuso un amplio menú de instrumentos para hacer frente a los vencimientos por 9,6 billones de pesos. La expectativa entre operadores y analistas es que el rollover se ubique en niveles inferiores al 100%, aunque el margen para dejar pesos en la calle quedará acotado, también producto de que el Tesoro cuenta con unos 3,1 billones de pesos en su cuenta en el Banco Central. 2. Un grupo de bancos, entre los que se encuentran Citi, JP Morgan y Santander, están en negociaciones para prestar a los productores de gas natural de Argentina aproximadamente $1.000 millones para construir un gasoducto que atravesará todo el país, según informó ayer la agencia Bloomberg, citando a 2 personas familiarizadas con el asunto. Los bancos estarían negociando el préstamo con un consorcio liderado por Pan American Energy Group, tras haber cerrado el año pasado un acuerdo similar para la construcción de un gasoducto y un puerto dedicados a la exportación de shale. Ese proyecto, conocido como Vaca Muerta Oil Sur o BMOS, se encuentra actualmente en construcción luego de que 8 petroleras tomaran un préstamo inédito de $2.000 millones el año pasado para financiar la obra. 3. Tras la inauguración del 2026 en los mercados offshore por parte de Pan American Energy, esta semana continuamos viendo mucho movimiento en el mercado de deuda corporativa. Luego de las licitaciones de John Deere y Scania, que salieron a tasas respectivas de 7,75 y 7,5%, hoy será el turno de Telecom y Cresud y mañana del Banco Macro. Telecom buscará colocar un monto inicial de $500 millones, pero ampliable hasta los $1.000 millones a través de su nueva clase 27. El vencimiento será a 10 años con amortización de capital en 2 cuotas iguales a los 9 años y al vencimiento. El cupón se pagará de manera semestral y se definirá junto con el precio de la licitación. Desde Portfolio Personal Inversiones estimaron una tasa en torno al 9%. Por su parte, Banco Macro, que lanzó una oferta de recompra de deuda, buscará emitir un monto máximo de hasta $500 millones a través de su ON clase H a un plazo de 4 o 5 años. Los intereses se pagarán semestralmente y tanto el cupón como el precio quedarán sujetos al resultado de la subasta. La tasa estimada por Portfolio Personal Inversiones ronda el 8,25%. Respecto de la recompra de deuda, para quienes ingresen de manera temprana, antes del 26 de enero, el precio será de $1.010 por cada 1.000 de valor nominal. Luego de esa fecha, el precio pasará a ser de $960 por cada 1.000 nominal, con posibilidad de ingresar hasta el 10 de febrero. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó ayer otro 1,3% en otra jornada mayormente negativa para las acciones argentinas en Wall Street. Los bonos en dólares cayeron también otros 20 centavos promedio a lo largo de toda la curva, por lo que el riesgo país se mantiene en niveles de 580 puntos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.505 pesos para la venta, el MEP en 1.487 y el contado con liqui en 1.524. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.400
1.485 pesos en las pantallas del Banco Nación y el mayorista en 1.461,50, alejándose un escalón más del techo de la banda cambiaria que trepó ayer a 1.542 pesos con 50. El Banco Central, por su parte, volvió a comprar reserva. Fueron otros 55 millones de dólares, por los que acumula compras por unos 328 millones de dólares en las últimas 7 ruedas. Expreso Financiero. Y ahora sí, lo escuchamos a Mariano Espina con Juan Pablo Ronderos. Bueno, vamos a conversar con Juan Pablo Ronderos, economista de formación y socio fundador de MAP Latam, consultora en economía, estrategia y finanzas corporativas. Juan, tenemos el dato reciente de inflación, 2,8 mensual para diciembre, una aceleración respecto a noviembre, pero 31,5 para el 2025, el dato de inflación anual más bajo en 8 años. ¿Qué ves ahí? Porque por un lado el gobierno celebra este último dato, pero la oposición castiga con el dato mensual. ¿Qué es lo que ves vos en este dato que publicó el INDEC este martes? Hola Mariano, gracias por la invitación. A ver, creo que no me voy a meter en esa pelea gobierno-oposición, creo que no tiene sentido. Me parece que todo lo que decís es cierto, más allá del dato, las lecturas son ciertas. Digo, es verdad que es el dato de inflación más bajo en 8 años y creo que hay que celebrarlo, que tiene que ver con un ordenamiento macroeconómico que al gobierno le está costando terminar de estabilizar y convencer al mercado de que es sustentable, pero es un ordenamiento que arrancó ya hace 2 años y que nos ha llevado a este lugar, lo que es una buena noticia respecto del dato anterior, si querés, hace 8 años, el 2017, que después de eso empezó un ciclo bastante negativo para la economía argentina, porque creo que era bastante menos consistente que esto que se está implementando, a pesar de que esto todavía no es ni consistente ni sustentable, pero es más consistente. También es cierto que el 2.8 es una aceleración de un número que estaba por fuera de nuestras previsiones y por fuera de las previsiones del mercado. Es una muy mala noticia, pero también es parte de este proceso en el que además tenemos que evaluar que la economía argentina del segundo semestre, te diría desde abril del año pasado hasta octubre, transitó un momento de suma volatilidad que tuvo un aumento muy fuerte del tipo de cambio y que no se había trasladado a precios. Entonces creo que los dos números representan varias cosas, positivas, negativas, pero más allá de la sorpresa del 2.8, creo que no es sorpresivo el proceso. Es decir, te diría que hay una mezcla del 2.8 de aumento de regulado, que es parte del acomodamiento de precios relativos que tiene que suceder, algo de inflación inercial, pero creo que también hay algo de pass-through de esa devaluación que hubo entre marzo, abril a octubre, que como la economía estaba muy deprimida, con mucho ruido, mucha volatilidad, no se había podido trasladar. Creo que hay un poquito de todo. Quiero desagregar los distintos comentarios que hiciste, Juan. Por ejemplo, que todavía este ordenamiento de la macroeconomía no es consistente ni sustentable. Explícame un poco más esa afirmación y qué se necesitaría para en este año, en 2026, que tenés, entre otras ventajas, que no es electoral, que el Congreso te está aprobando reformas. ¿Qué necesitarías para que finalmente ese ordenamiento sea sustentable y consistente? Mira, yo creo que el gobierno ha sido súper exitoso en convencer al mercado y convencernos a todos nosotros de que pesos no iban a sobrar, ¿no? Desde el minuto 1. Esa fue la tarea más exitosa que hizo el gobierno. Sobre todo con una política fiscal muy contractiva y una política monetaria que fue, creo que, positiva al inicio, se desordenó y que creo que no tiene todavía un rumbo demasiado fijo, ¿no? Creo que ahí todavía hay mucho para hacer. Pero en eso fue muy exitoso el gobierno. Y por eso aplicamos este 31.5 de inflación en su segundo año de gestión y con la perspectiva de seguir bajando, ¿no? Creo que el gobierno lo que le queda por convencernos y convencer al mercado es que dólares no van a faltar. Es decir, pesos no sobra, pero dólares todavía no creemos que no vayan a faltar. Creo que ahí el gobierno es donde más flojo está. Por eso siempre tengo la discusión sobre si este régimen de tipo de cambio es el adecuado y sustentable, si este nivel de tipo de cambio está atrasado o no. Y creo que la prueba más fuerte que tiene el gobierno, que tuvo estos 2 años y que este año ya casi te diría que no le queda demasiado margen para probar, es que este modelo logra acumular reservas y volvernos un país más normal. Para acumular reservas, digo, la evidencia de Latinoamérica de los últimos 15 años
muestra que los dólares que se acumulan vienen por la cuenta capital y no por la cuenta corriente. Es decir, es muy importante Vaca Muerta, muy importante el campo, ojalá la minería de cobre más adelante, que genere, porque te dan un colchón más alto para poder sostener los shocks que todas las economías emergentes tienen el externo, pero la cuesta capital es por donde entran los dólares que se acumulan. Y para eso tenés que ser un país normal, y básicamente es un país normal, rolea su deuda y no la paga cash. Argentina, desde el 20 del 2000, que salvo en algunas pequeñas ventanas de tiempo, nunca tuvo acceso a los mercados internacionales de crédito. Quiero que hagamos un doble clic en esto, porque hay también una idea respecto a que en la inflación, a que en la desaceleración de la inflación también hay una puja con actividad económica y también con acumulación de reservas. Se solía decir que no se acumulaba reservas, entre otras razones, para no sumar presión al índice de precios al consumidor. Pero vayamos a la cuestión de los dólares. El gobierno ya cumplió con el vencimiento de enero, que era importante, consiguió un repo. El riesgo país está bajando, se podría dar un acceso a los mercados de capitales. Digamos, hay señales para que el gobierno te conteste. No vemos una preocupación en la oferta de dólares. Bueno, yo digo, no me voy a entrar en una pelea con el gobierno y no es mi intención, pero digo, a mis clientes les tengo que decir lo que creo y que lo que creo que va a pasar. Si digo, a las pruebas le remito, el viernes pasado no pudieron volver a los mercados financieros internacionales de crédito para rolear. Digo, el repo no es una manera, de hecho, fíjate la lectura que hizo el mercado de la utilización de un repo no fue positiva. ¿Por qué? Y porque todavía no tenés, comprimiste el riesgo país a 550 puntos, pero para acceder de una manera más o menos sustentable, a pesar de que no es sustentable, tenés que tener 400 puntos. Esos 150 puntos van a costar un montón. ¿Por qué? Porque otra vez, creo que el mercado todavía te dice, yo no sé si vos estás en el sendero correcto. Entonces me parece que esa es la prueba de fuego y si querés, los próximos dos hitos son, el más importante es el vencimiento de julio, ahí va a haber que rolear al menos una parte de ese vencimiento, y creo que uno anterior, menor, pero que nos va a dar el signaling de adelante, es que el gobierno acumula reservas, sobre todo en el segundo trimestre, donde estacionalmente hay dólares, más oferta de dólares en la economía argentina. Creo que esas dos son los dos hitos clave. Para el final de la entrevista quiero que volvamos a esta cuestión de los dólares y la mirada de los inversores extranjeros, que es una cuenta pendiente también, me parece, del gobierno de Javier Milei, el flujo de ingresos de la inversión extranjera directa. Pero quiero que veamos el 2026, actividad económica, inflación. ¿Qué estás viendo en esos dos indicadores? Como vos recién mencionabas, Vaca Muerta, minería, van a generar dólares, también van a generar empleo, van a generar actividad, pero no, con eso no alcanzás, me parece, a recuperar la actividad, el empleo, los salarios. ¿Qué estás viendo en esos indicadores más macro para este año, Juan? A ver, te lo voy a contestar en partes y arrancando con algo más general. Lo que está pasando en Argentina está cambiando el marco económico de los negocios. Es decir, nosotros el marco de los negocios lo analizamos de 4 dimensiones. Una es la macro, se está normalizando, menos inflación, tasa de interés reales positiva, crecimiento, heterogéneo pero crecimiento, etc. Eso cambia la regla de juego. Vos pensás que en la Argentina del pasado, de los años anteriores, estoquearse era una buena decisión. Hoy, con tasas de interés reales positivas y sin tanta demanda y sin impedimento para importar, estoquearse es una pésima decisión, que te castiga tu balance. Te pongo un solo ejemplo de cómo la macro cambia la manera en que vos manejaste un negocio. Un solo ejemplo, hay mil. Segunda dimensión, el costo argentino, el famoso costo argentino. Lo que decimos a nuestro flete hace 2 años es, ese proceso de reforma, lo mejor que tiene es que es un proceso de reformas que inicia, pero va a ser un proceso de reformas que para cambiar el costo argentino va a necesitar entre 3 y 6 años, con lo cual el problema lo tenés vos de las puertas de la empresa hacia adentro, y ahí aparece la palabra productividad, porque la competitividad es las puertas de la empresa para afuera, el costo argentino. Empieza la parte, la que te corresponde de productividad, que en Argentina se había perdido esa palabra, no por un problema de los empresarios, sino porque los incentivos no te llevan ahí, y esto en el marco de una tercera dimensión, que es la estructura de los mercados. Hoy me animo a decir que 90% de los sectores en Argentina han visto o están viendo transformar los mercados donde juegan. Nuevos jugadores, con nuevos productos, con nuevos precios, con nuevos márgenes de rentabilidad, con nuevos servicios, con nuevo todo. Logística, forma de enviarlo, todo. Y la cuarta dimensión del contexto externo. Eso está cambiando. Al cambiar el marco de los negocios, cambia el mapa de los negocios. Y no me gusta hablar de ganadores y perdedores, porque en realidad, para cada sector, va a haber distintos modelos de ganadores y perdedores. Le voy a poner 2 ejemplos claros. Todo el año pasado hemos visto en un sector ganador, como es el agro, empresas perdedoras. Sí. Y en
en el caso de los sectores más críticos, o textil, empieza a haber modelos ganadores que tienen que ver con la comercialización y con la producción. Entonces, depende de dónde estés parado, qué modelo de negocios tenés que elegir y que si es ganador o perdedor ese modelo de negocio. Entonces, ese mapa de negocios también lo que está cambiando es el mapa de los empleos. Y lo que está cambiando es el mapa de consumo. Entonces, estamos en el medio de un cambio radical de todo eso. En los números agregados, nosotros estamos esperando un crecimiento de 4% este año, una inflación en torno al 20%, más o menos. Ahora, con este dato, habrá que ver si ajustamos algo. Digo, el dato acaba de salir, estamos trabajando en equipo, ajustaremos el margen, pero es más o menos 20%, con un tipo de cambio que se va a mover como está hoy, caminado por el nuevo régimen cambiario de estas bandas para Crowley de 1.5, ¿no? Que se ajusta con la inflación anterior. Se va a mover por ahí. Pero si tenés que analizarlo, tenés que meterte muchísimo más, porque ese 4% va a tener heterogeneidades fenomenales. Vas a tener sectores que van a crecer el doble y vas a tener sectores que van a caer. Última pregunta, Juan. Volvemos al tema de las dudas del mercado respecto a los dólares, porque además otra cosa que te pueden decir los inversores extranjeros es: no solo tengo dudas respecto a la capacidad del gobierno de contar con dólares, sino que todavía no se liberó el cepo por completo para que las empresas de afuera puedan retirar divisas. Entonces, no solo dudo de la capacidad del gobierno de cumplir con sus vencimientos o generar dólares genuinos, sino que dudo de que el gobierno avance en una flexibilización aún mayor del cepo cambiario. ¿Cómo ves esas dos cuestiones, Juan? Tanto la parte de los dólares, la parte de una salida a los mercados externos, como también una mayor flexibilización de las restricciones cambiarias este año. Es clave. Me había olvidado de mencionarlo, así que gracias por traerlo a la mesa, pero es clave. Dentro de esas pruebas que tiene que hacer el gobierno es volver a los mercados internacionales, y para eso va a tener que dar por lo menos señales de cómo es el camino de salida del cepo, que quizás hace un tiempo podía ser de 18 meses ese camino, y hoy seguramente el mercado le esté demandando que sea más fuerte. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me puedes seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos mañana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.